eres tú, ¿no? ¿Trying with computer audio o speaker audio? Ahí está yo. Ese. Y como luego para share screen, ¿verdad? Creo que todavía no se está compartiendo. No, es que le tienes que picar a... Creo que no. Sí, en share screen tienes que decirle cuál es. Ok. Share screen. Ahí dile que. Bueno, pues ahí. Ah, claro. Ahora. ¿Cómo sé si me escuchan? Pues pregunta. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok. Súbele ahí. Muy bien. Vamos a poner. Así. Sí, ya le puse. No nada. Sí, así. No, explícalo. Listo. Muy bien, ahora sí. Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí se me escucha, ¿verdad? Pregunta. ¿Escuchan a Rafa? A ver, habla. Bueno, buenas tardes, días, perdón. ¿Sí me escuchan? Otra vez, prueba de audio. Sí. Muy bien. Vamos a empezar. A mí me tocó un artículo relacionado a el aprendizaje y el sueño. En inglés se llama Other Cues During a Slow Wave Sleep, Prompt Declarative Memory Consolidation, es decir, las señales olfativas durante el sueño de ondas lentas favorecen la consolidación de la memoria declarativa. Ahorita vamos a ver a más detalle qué significa eso. Okay. El estudio primero se basa en varios otros estudios para generar su hipótesis, sobre todo estudios que ya han sido bastante replicados sus resultados. El primero que nada es el de que el sueño consolida el aprendizaje nuevo. Es decir, cada vez que aprendemos algo, cuando dormimos, esos recuerdos están siendo almacenados y organizados dentro de la cabeza, ¿no? Y también pues borrados los que no son importantes. Esta hipótesis no solamente se da porque la gente ha visto los síntomas que pasa con quien no duerme, ¿no? Que aprenden menos, que se olviden cosas, sino también porque ya en estudios más especializados, en ratas se ha podido apreciar que los patrones eléctricos de la corteza cerebral, ¿no? Que tienen lugar durante un aprendizaje específico, por ejemplo, un laberinto. Estos patrones se repiten exactamente igual en ese orden mientras están dormidas. Entonces, pues se tiene la hipótesis de que el sueño, de esa manera es como el sueño
consolida las memorias, ¿no? Repitiendo los patrones que se hicieron durante el aprendizaje. O por lo menos que ese es uno de los medios que utilizan. Particularmente se descubrió que el aprendizaje visoespacial, o sea, laberintos, estos patrones se activaban en el sueño de ondas lentas, es decir, en la fase 2 del sueño, de la primera etapa, de la no REM. Después, estos experimentos intentaron pasar a humanos y se encontró exactamente lo mismo. Entonces, ya teniendo claro que el sueño es importante para la memoria y el aprendizaje y que se repiten determinados patrones durante una fase específica del sueño, pues este estudio lo que quiere hacer es no solamente replicar los resultados, sino interferir directamente para comprobar el hecho de que, en efecto, durante esa etapa es donde los recuerdos están siendo repetidos y consolidados. Entonces, para esto hace uso de condicionamiento, la asociación, ¿no? Le puedes poner que sí. Ok, como decía, ninguno de estos experimentos usó la reactivación de la memoria manipulada experimentalmente, ¿no? Todos se limitaban a observar nada más, pero no interferir de ninguna manera. Entonces este estudio quiere interferir ¿cómo? Pues bueno, ahorita lo voy a explicar a más detalle, pero básicamente es poniendo a los voluntarios a aprender algo específico, igual que los experimentos con las ratas, aprendizaje visoespacial. En los humanos no solamente fueron laberintos, sino también juegos de memoria, de tarjetas de memoria, donde se pueden ver pares de imágenes, luego se voltean todas, y uno tiene que recordar dónde están los pares de cada uno. Particularmente en esa actividad de la memoria, pues también aplica la memoria declarativa en humanos, es decir, que yo describa, o también calificaron eso, en las imágenes, no nada más le pedía que encontrara. Entonces, este estudio está intentando asociar el sueño de ondas lentas con el aprendizaje visoespacial y la memoria declarativa, asociando el aprendizaje a un olor. Sí, puse mucho texto, pero bueno, se lo explico porque de hecho no es tanto, o sea, traduje mucho. Básicamente está justificando el por qué utilizar un estímulo de olor. O sea, por qué no asociar el aprendizaje a otro estímulo, como un sonido, o el tacto, o otra cosa. Y bueno, primero que nada, es también porque hay estudios que corroboran que el olfato es un fuerte estímulo, particularmente fuerte para hacer una remembranza de las memorias declarativas. Segundo, porque los olores no interrumpen el sueño. O sea, no se hicieron, o sea, hay muchos experimentos aquí que citan que hacen referencia a cómo se han estudiado los usos de sueño en personas a las que les sueltan un estímulo de olor durante su sueño y no se ha visto afectado el patrón de uso del sueño. Entonces, el olor, el estímulo olfativo, no interfiere con los ciclos de sueño, te permite seguir durmiendo tranquilamente. Además es particularmente fuerte a la hora de recordar cosas. Entonces, por eso eligieron un estímulo olfativo. Este estímulo, que era un olor de rosas, se dio mientras resolvían los juegos de memoria. Y bueno, en el grupo principal, el experimento número 1. Y de nuevo se les exponía al olor de rosas en el sueño de ondas lentas, cuando veían que se estaba repitiendo la actividad eléctrica que tuvieron durante el aprendizaje. Entonces, esto con la hipótesis de que estas personas iban a recordar mejor, debido a que se iba a estimular, a ser más intenso esta repetición de frecuencias, gracias a la asociación del estímulo olfativo.
Para comprobar si esto es cierto, pues utilizaron muchos grupos. Entonces, el primero, pues sí, fue exponer a las personas durante el aprendizaje y durante el sueño de ondas lentas. Bueno, aquí están los detalles del experimento. Todos estos eran antes de dormir, o sea, el aprendizaje tenía lugar como a las 9, 10 y media, entre esta hora, y no mucho después las personas iban a dormir. Aquí podemos ver el artículo, bueno, una de las imágenes que nos da el artículo, que básicamente está ilustrando lo que les digo, ¿no? Está el juego de memoria y lo asocian con un olor, en este caso olor de rosas. Se duermen y mientras están dormidos, podemos ver aquí donde dice sleep, dos líneas amarillas que hacen referencia a cuando estuvieron poniendo el estímulo de nuevo, de olor. Lo pusieron en un patrón de on-off, o sea, 30 segundos lo ponían, 30 segundos lo quitaron. Y nada más durante las dos primeras fases del sueño que mostraban ondas lentas. O sea, ya después, ya, los más ciclos de sueño de la noche los dejaron normal. Porque ya no hay ondas lentas. Ya no hay ondas lentas después, ¿no? El sueño de ondas lentas principalmente es al principio de la noche. Ya al final ya. O sea, no se repiten los ciclos. Esa era mi duda también. No, al principio tienes ondas lentas, ven ahí. Y al final lo que va aumentando es el sueño amor. El sueño amor va creciendo. Pero luego acaba el ciclo de sueño, ¿no? De sueño amor. No Y, se acaba, vuelve a repetir. y se vuelve a repetir. Aquí está, ahí está justamente, ¿no? O sea, este es un himnograma que nos está enseñando, ¿no? Las fases de sueño. Y vean cómo al principio de la noche tenemos el sueño de ondas lentas. Ya después ya no, ya tenemos, sobre todo tenemos mucha fase 2, la fase 2 la tenemos todo el tiempo, está aquí abajo, pues está. Y el sueño amor, al principio empieza pequeño y al final de la noche va creciendo, ¿no? Aquí lo esperamos más grande. Aquí se interrumpió, ¿no? Por un despertar, pero lo esperamos más grande al final de la noche. Al final de la noche ya no tenemos sueño de ondas lentas. Entonces, bueno, esta es la diferencia, ¿no? Entonces, está ilustrando, ¿no? El experimento principal, bueno, así le llaman. Y al despertar, no más de una hora después de levantarse, que era en promedio a las 8 de la mañana, les volvían a hacer la misma prueba, ¿no? Y anotaban qué también les iba en términos de tiempo en resolverla y, bueno, qué tantos aciertos tuvieron en las cartas de memoria. Hay otra parte del experimento que no hace mucho hincapié en el documento, pero es importante, que aquí lo pueden ver en letras azules, ¿no? Que bueno, para confirmar si este efecto, ¿no? tenía influencia en otro tipo de aprendizajes, se hizo exactamente el mismo experimento, pero con una tarea que era más de memoria procedimental, o sea, motora, no tanto declarativa. Esta básicamente se basó en teclear lo más rápido posible una serie de 8 dígitos en una computadora, diferentes series. De 5 elementos, perdón. Y pues bueno, igual, ¿no? Durante el ejercicio se liberaba el olor y luego el sueño de ondas lentas también. Pero bueno, sin embargo, esto no nos comprueba nada si no tenemos un punto de comparación. Es decir, otros grupos a los cuales se les aplique esto de manera diferente para comprobar que el efecto que estamos buscando sí es cierto. Entonces, en el experimento 1, como ya vieron, pues bueno, el olor, aparece ahí learning, un cuadro amarillo, que expresa que se dio el olor, el estímulo olfativo, y luego durante el sueño de ondas lentas, ¿no? En primera barra. Y luego durante la recuperación, la retrieval, o sea, el intento de nuevo para ver que también recordaban, ahí nunca se soltó el olor. En el experimento número 2, pues justo para tener la primera comparación,
se dio el olor, pero solo durante el sueño de ondas lentas, como para intentar, porque se podría alegar que el olor, ¿no?, per se, genera ya una estimulación de cualquier tipo de patrón eléctrico que tengamos. Es para comprobar que no es así y que solamente con los que estamos aprendiendo la memoria visoespacial, pues en el experimento número 2 fue exactamente igual, nada más que no se dio el olor cuando aprendían y solo durante el sueño de ondas lentas. Luego vamos al experimento número 3. Bueno, también se podría alegar que no es algo específico del sueño de ondas lentas, y que en general, mientras dormimos, si se nos da un olor ya asociado a un aprendizaje, pues podríamos igual tener esta consolidación, una mejor consolidación. Entonces, para rebatir esto, se hizo exactamente igual que en el 1, o sea, se puso el olor mientras aprendían, pero esta vez se puso el olor en el sueño REM, no durante el sueño de ondas lentas, que es cuando se presentaba esta repetición de los patrones. Y bueno, por último, en el experimento número 4, aquí lo que se hizo fue que se dio el estímulo olfativo mientras se aprendía y luego antes de dormir, o sea, durante la vigilia, para ver si había también un efecto similar o no. Pues como pueden ver aquí en letras azules, dice que son 5, que no va a ser 4 aquí. Eso es porque en el experimento número 5, que no aparece en la tabla, igual para confirmar toda esta situación, se tomó con un experimento extra, se observó la reactivación de áreas específicas del hipocampo por medio de una resonancia magnética, no nada más electroencefalograma. Esto era para ver si específicamente las áreas que se estaban utilizando mientras se aprendía eran de verdad las mismas que se activaban cuando yo soltaba el olor mientras dormía. Como en pie de comprobar la asociación, ¿no?, de que sí hubo un acondicionamiento del estímulo olfativo con el aprendizaje. Pero bueno, eso viene al final. Yo tengo una pregunta. ¿Todos eran sujetos diferentes en cada experimento? Sí, eran sujetos diferentes. Cada experimento tenía todos oscilan entre 16 y 18 voluntarios. Solamente en el último de la tomografía, ahí sí nada más ponen como 4 personas, que fueron las del experimento 1. Pero en los demás experimentos cada uno tenía su grupo separado. Bueno, aquí vemos los resultados, pero más claros, ¿no? Pues bueno, ahí pueden ver en A, arriba a la izquierda. Bueno, toda la parte de arriba son las gráficas de la comparación entre su rendimiento a la hora de resolver el aprendizaje y su rendimiento después de haber dormido y liberado el olor o no, dependiendo del experimento. Entonces, en el experimento 1, ahí arriba a la izquierda, está súper obvio, ¿no? Cómo es que, pues, la parte que no está coloreada de negro es mientras aprendían, ¿no? Y luego la parte de la barra negra es justamente su mejora en comparación cuando despertaban, ¿no? Entonces el grupo principal recordaba en promedio un 97.2 más menos 4.1, mientras que el grupo control, es decir, número 2, solamente recordaba el 85%, más menos 3.8. Luego pasamos al experimento 3. Bueno, más bien, les explico esto. Que solo en las condiciones del experimento 1 es que se mejoró la memoria declarativa de las ubicaciones de la memoria, ¿no?, del juego de memoria. El contraste del experimento 1 con todos los demás es como muy, muy obvio. En ninguno de los demás hubo una mejora realmente significativa. Y de hecho en el experimento 2 hasta hubo un retroceso, ¿no?
no recordaban tan bien como al principio. Aquí están todos los resultados, ¿no? El porcentaje del experimento 2. Y pues bueno, también podemos ver la P de Pearson, que es como la confiabilidad que demuestra. No es la No de predicción, Pearson, es es la de probabilidad. probabilidad. Perdóname. Así. Todas las de abajo son de las del experimento de la tarea motora. En esta de aquí, lo curioso es que sí podemos ver que, como lo mencionan las investigaciones en las que se basan, todo el aprendizaje, o bueno, parece que todo tipo de memoria, sí se consolida cuando dormimos. Lo pueden ver porque pues iba mejorando, pero no hubo diferencia entre quienes dieron el olor y quienes no, o diferentes, realmente no hubo diferencia significativa en ninguno. Si lo ven, ninguna de las barras está muy separada en términos de altura. Entonces, esto indica que la memoria procedimental, particularmente, no, pues no es inmune a este efecto de la reactivación con un olor. Este, pero la visoespacial, ¿no? Justamente. Igual se hace mención, lo puse aquí, de que no hay como investigaciones que apunten a que la memoria procedimental particularmente se pueda reforzar, ¿no? Porque hay más investigaciones con respecto a justo la visoespacial. Pero pues aquí podemos ver claramente que no hay una diferencia en ese tipo de... Sí, pues bueno, las mejoras de la habilidad con los dedos tampoco difirieron entre condiciones. Ok, así como les decía, que corroboran la hipótesis, ¿no? De que en efecto sí hay un... O sea, no solamente la memoria visoespacial se consolida durante el sueño de ondas lentas, sino que además sí se puede hacer más intensa esa consolidación con una asociación, un estímulo, en este caso olfativo. Y pues bueno, en esto, particularmente en ese tipo de memoria, no en procedimental. Y pues bueno, para comprobarlo, como les dije en el experimento 5, se utilizó una resonancia magnética funcional para examinar si las señales de olor que se asociaron previamente son en realidad capaces de reactivar el hipocampo durante el sueño de las lentas. Ahorita lo voy a volver a mencionar, pero pues justamente lo que se puede ir como deduciendo es que particularmente el sueño de ondas lentas parece ser como muy importante para la memoria visoespacial. O sea que si en tu sueño esa fase del sueño se ve alterada, particularmente el aprendizaje que se va a ver alterado va a ser la memoria visoespacial y declarativa. No lo sabe nada más, o por lo menos no lo conoce. Y pues bueno, en estos experimentos para pensar que se activaba el campo, ¿no? Se hizo con menos personas, y pues bueno, se comparó también la actividad de aprendizaje motor con el aprendizaje de... Ok, aquí viene la parte que a lo mejor no entendí tan chido, pero pues los resultados es lo que se puede deducir. Bueno, aquí están los detalles de la resonancia magnética, que tuvieron cada 5.61 segundos y durante la exposición al olor. Igual, exactamente igual, en un patrón de on-off, o sea, 30 segundos sí, 30 segundos no. Sin entonces así replicar el primer experimento. De nuevo, se reveló una mejor retención de la tarea de localización en los participantes que habían dormido y habían tenido el olor en el sueño de ondas lentas, y en contraste con los que permanecieron el mismo tiempo despiertos. Es decir, aquí particularmente los resultados que más importan es la comparación entre las personas que
tuvieron el olor al aprendizaje y el sueño de las letras contra las personas que se quedaron despiertas, que no. Entonces, porque podemos ver la intensidad también de qué tanto se está reactivando el hipocampo en este caso. Ok, bueno, si entendí más o menos bien. Las principales zonas del BOL, o sea, de la oxigenación de sangre, significa Blood Oxygen Level Dependent. Las podemos ver aquí en las imágenes de arriba a la derecha. Pero bueno, vamos a comenzar con la. ¿Qué quiere decir cada uno? En la A, donde dice arriba a la izquierda, pues igual, se expresa lo que se hizo en el primero, ¿no? Nada más que con una máquina de tomografía. Olor durante el aprendizaje, olor durante sueño de ondas lentas, y luego no se presentó el olor, cuando despertaron, nada más se hizo la prueba de nuevo. En B podemos ver cómo son los lapsos, 30 segundos sí, 30 segundos no. Y bueno, aquí en C, sí, podemos ver la gran diferencia, ¿no?, entre quien sí duerme, particularmente, y además se le estimula con un olor, y con quien no durmió. Entonces, estas personas se les hizo el examen, pero a diferencia de los otros, en vez de dormirse un rato y despertar, de hecho, particularmente fueron 55 minutos que durmieron las personas. Dentro de los. Dentro, ajá. Sí. Entonces, ellos estuvieron despiertos. O sea, era como estar haciendo la semana, ¿no? Entonces, pues sí se ve claro en el C, como la gente que tuvo el olor durante el sueño de ondas lentas, que es el slow wave sleep, pues sí tuvo una recuperación mucho más grande, una calificación mucho mejor a la hora de volver a hacer la prueba. En D, pues de nuevo se pueden ver las áreas específicas del hipocampo que se están activando, reactivando. Entonces, particularmente fueron la zona anterior y posterior del hemisferio izquierdo del hipocampo. Entonces, las comparaciones se quedaron en esa zona, porque fueron como más. A pesar de presentarse en ambos grupos, el grupo 1 tuvo resultados de mayor intensidad. O sea, no nada más recordaban mejor, sino que la intensidad de la activación era mayor también. Pues bueno, esta observación apunta a una particular sensibilidad de las redes del hipocampo en esta fase del sueño a los estímulos capaces de reactivarlas. O sea, les decía que apunta justamente a que durante el sueño de ondas lentas, la fase 2 del sueño, el hipocampo, los recuerdos que son dependientes del hipocampo, como la memoria declarativa, son particularmente sensibles de ser reactivados. Lo sabemos porque con las personas con las que se hizo una memoria que no era dependiente del hipocampo, como la memoria motora, pues no hubo ese efecto. Pues bueno, pues la que sí. Esta a lo mejor se puede ayudar a explicarlo un poquito, porque son los resultados que están sacando justamente de las comparaciones de la activación de las zonas del hipocampo más tuvieron una activación significativa, ¿no? Bueno, no las explicar muy bien esta. Pero bueno, lo que importa es que aquí justamente se dan dos, pues de las investigaciones en las que se basan y lo que deducen estas personas, es que hay dos hipótesis en cuanto a por qué ocurre esto. O sea, por qué mientras dormimos y en el sueño de ondas lentas la memoria declarativa se parece tener consolidación, ¿no? La primera asume que el aumento de la memoria es una consecuencia, esto también no lo entendí bien, pero hace referencia a otras investigaciones,
y se hace referencia a una consecuencia indirecta de la reducción global de la conectividad sináptica inducida por la actividad oscilatoria durante el sueño de las redes. Bueno, esta era como una hipótesis que ya había en otras investigaciones. Creo que hace referencia a cómo va en general durante el sueño cambiando la intensidad de la actividad eléctrica. No sé por qué dice la señal de ruido. Pero pues, o sea, pues la segunda hipótesis es justamente lo que estemos hablando, que es que se están reactivando. Entonces, al reactivar un patrón sináptico específico, pues se refuerza, ¿no? O sea, y eso pasa en general cuando estamos despiertos y en general si uno hace muchas veces algo que se reactiva el patrón, pues se va a minimizar las neuronas y va a ser más fácil realizar esa actividad. Yo tengo una duda. Entonces, el hipocampo no tiene un rol central para la consolidación de la memoria procedimental. Bueno, ahorita vamos a pasar a eso, pero sí, o sea, de hecho, particularmente sí la tiene, pero algo que hacen mención ahorita en la siguiente pregunta, ¿no? Es que hay, o sea, se pregunta por qué, ¿no? Nada más ocurre con la memoria declarativa. Y creo que tiene que... ¿Qué papel tiene O sea, el hipocampo? bueno, el hipocampo pasa, o sea, por ahí no se almacenan los recuerdos, ¿no? Nada de eso. Pero La memoria de procedimiento. lo que dice con la memoria de procedimiento es que sí hay una diferencia entre cómo se procesa, porque cuando uno hace una actividad, ¿no? Pues sí, que no involucra tanto la memoria visual. La activación pasa primero a la parte motora de nuestro cerebro y luego al hipocampo. Y cuando es una memoria declarativa, no, al parecer va primero al hipocampo, tiene una conexión más directa con el hipocampo. Esa es la hipótesis que plantean estas personas de por qué con la tarea de procedimental no se dio este funcionamiento. Esa es la hipótesis que plantean, porque hay conexiones que son más directas al hipocampo que otras, ¿no? Dependiendo del tipo de aprendizaje. Pero, por ejemplo, esa pregunta de ¿el hipocampo es central en la memoria de procedimientos? No. El cerebro. Y ahí está la evidencia de HM, ¿no? Justamente este paciente Claro, el epiléptico sí, que lo dejan sin hipocampo no tenía hipocampo. y puede aprender una tarea de procedimiento, ¿no? Porque pasa más por ganglios basales. Ganglios basales, el cerebelo participa no tanto en la memoria del patrón que se desencadena el patrón motor, sino más bien la fineza de ese patrón motor, que sea coordinado, que sea específico, que no sea sin la secuencia melódica, ¿no? O sea, el cerebelo es muy bueno para afinar movimientos. En eso está participando mucho, tiene un control inhibidor sobre todo, ¿no? La participación es GABAérgica del cerebelo, ¿no? Si viene una activación masiva del cerebelo, con el GABA puede afinar muy bien el movimiento, entonces para un control fino. Y el sueño también refuerza la memoria procedimental, ¿no? Pero no. Pero el sueño, justamente, ¿no? O sea, como que sí, cada tipo de, o sea, lo que ya se está viendo aquí, que no es una memoria, es que cada tipo de memoria tiene su fase del sueño en la que le toca ser consolidada. Bueno, más o menos, ¿no? Quizás no tan específico, pero pues sí se puede ver como, bueno, particularmente en este caso, sí, ¿no? El hecho de que la memoria procedimental no dependa tan drásticamente del hipocampo, ¿no? O sea, justamente con el experimento de Henry Wilson, sí, él no tenía hipocampo, podía aprender nuevas cosas, aunque no se acordara que las podía aprender, aunque las había aprendido, pero las podía aprender, pero particularmente cosas procedimentales, o sea, no memoria declarativa, o sea, los nombres de las personas, pero sí, no sé, hacer malabares, quizás. Entonces, por eso también hipotetizan estas personas que particularmente, ¿no? Y por eso también el olor, o sea, algo que se tiene de, eso me faltó decir en las primeras diapositivas,
que es que el olfato es, creo que es el único sentido que no pasa. No, no. Sí, ¿verdad? El tálamo. Perdóname. Entonces, el olfato es el único de los sentidos que no pasa primero por el tálamo, ¿no? Antes de llegar a otras partes del cerebro. O sea, llega rápido al hipocampo y a la corteza, ¿no? Entonces, también por eso eligieron olor, particularmente, para un tipo de memoria que justamente no, o sea, depende, bueno, es una memoria declarativa. Entonces, Sí, todo el sistema olfativo está muy cercano al hipocampo, o sea, está rodeando al hipocampo, ¿no? Todas las cortezas entorrinales, rinal viene de nariz, de rinus, ¿no? Entonces, toda la corteza entorrinal, perirrinal, están ahí en el hipocampo, ¿no? Al ladito del hipocampo. Entonces, de ahí que el olfato y las memorias estén muy relacionados, ¿no? A veces un olor nos puede evocar una memoria. Entonces, pues sí, tenían que usar esta estimulación, ¿no? Que va ahí en conjunto con el hipocampo. De hecho, hay auras, ¿no? La epilepsia, en la que el paciente, antes de que empiece a disparar incontrolablemente las neuronas de su hipocampo, refiere que está oliendo algo, ¿no? Le llega un olor raro. Bueno, empieza esa activación, ¿no? De las cortezas renales que en cuanto llegan al hipocampo, pues ya se desencadena, ¿no? Esta crisis epiléptica. Solamente un comentario, ¿no? Esta hipótesis que vemos aquí, ¿no? En rojo, ¿no? Que tiene que ver con la propuesta de Giulio Tononi. Bueno, aquí está Corine, y Corine tiene mucho más experiencia trabajando en estas áreas. Lo menciona muy rápido y no lo explica. Lo que pasa es que ya tiene mucho tiempo. Giulio Tononi propone justamente esto, ¿no? Que el sueño nos va a servir para quitar todas las sinapsis redundantes que se hicieron durante el día que no nos sirven de nada, y entonces dejar el sistema óptimo al siguiente día para adquirir nueva información. Esa hipótesis no se la saca de la manga, ¿verdad? La saca con evidencia. Hay evidencia que apunta que esta reducción de sinapsis, ¿no? Le llaman un downscaling, o sea, como reducir ese exceso de actividad. Es la poda sináptica. Es la poda sináptica, pero en vez de cuando eres niño y creces. Bueno, mientras duermes, esa es como la hipótesis que se maneja, o sea, que es como la única que hay como realmente aceptada. Y pues estas personas están manejando la hipótesis de que como estás reactivando, nos están repitiendo los patrones, pues eso se refuerza, ¿no? Y es que hay evidencia de las dos, ¿no? Exacto. Hay evidencia de que estos mecanismos están ocurriendo. Sí, de hecho uno no contradice a la otra, ¿verdad? Que lo dices, sí, pues, o sea, ahora, específicamente esto que están ellos reportando, pues va más hacia esta idea de la reactivación, ¿no? Pues, porque están midiendo ahí la actividad metabólica, ¿no? Sin embargo, bueno, estos trabajos de Giulio Tononi también apuntan hacia esa evidencia, ¿no? De que tiene unos experimentos muy bonitos donde lo que hace es inmovilizar, por ejemplo, el brazo, ¿no? El brazo izquierdo lo inmoviliza y lo inmoviliza por todo un día o varios días, ¿no? Y entonces, pues la idea es que la mitad, ¿no? Los impulsos del brazo izquierdo están llegando a la corteza motora derecha. O sea, bueno, la corteza motora derecha se está quedando como sin actividad, ¿no? Y entonces puede comparar entre lo que está pasando en la corteza motora izquierda y derecha y puede privar de sueño a un grupo, ¿no? Y entonces ahí ve el efecto que tienen estas ondas lentas, ¿no? Sobre ese impedimento de la actividad. Y esa mayor consolidación, ¿no? Cuando, por ejemplo, o hace lo contrario, ¿no? Le da una secuencia de localizaciones, ¿no? Que tiene que aprender la persona y entonces al siguiente día lo prueba y tiene que aprenderlo con su mano derecha, ¿no? Como que la mano derecha se
se especializa en aprender ese tipo de tarea, ¿no? Y entonces puede distinguir entre corteza motora derecha y corteza motora izquierda. Entonces, ahí hay evidencia, ¿no? Que al menos esas ondas lentas, aquí, bueno, no sé, porque, por ejemplo, esto de la reactivación podría ocurrir eh, eh, en la fase 2, ¿no? En la fase 2 que no tiene tantas ondas lentas, y en la 3 y 4 que realmente es donde vemos las ondas lentas, está de alguna forma contribuyendo para esta disminución, ¿no? de sinapsis excesivas. Sí, al final el artículo, de hecho, de las cosas que comenta es eso, que su hipótesis, ahorita ya me lo explicaste en el libro, pero sí dice que su hipótesis no deja de fuera la otra. O sea, que de hecho hasta es como un poco prueba de que sí es cierto. O sea, porque pues, si se están reforzando algunas más que otras por la regulación, el fenómeno de, pues, no sé si se apropia de más de poda sináptica, pero por lo menos de downscaling, ¿no? De que otros ya no están. Pues igual ocurre, ¿no? O sea, por eso particularmente, o sea, quien sea y cualquier tipo de aprendizaje se mejora después de dormir. Pero sí, particularmente ahorita investigación, por ejemplo, apunta justo a que el sueño de ondas lentas es particularmente importante para la memoria declarativa, ¿no? Y la memoria visoespacial. Porque pues está replicando cosas que ya se habían visto en ratas, pero ahora está metiendo este factor de interferir con el dolor. Y pues bueno, todo como vieron en las tablas pasadas, pues sí, los únicos que realmente recibieron una mejora significativa a la hora de hacerles el test de nuevo el día siguiente fueron los que tuvieron la asociación del olor durante el sueño de ondas lentas y durante el aprendizaje. Los que estuvieron expuestos al olor durante el sueño REM, los que estuvieron durante la vigilia, o sea, antes de irse a dormir, tampoco. Los que no recibieron olor para nada, no, tampoco. Pero sí en todos mejoró un poquito. Pero qué curioso que funcionó con el olor. Siento que es muy común de escuchar que puedes mejorar tu memoria al aprender algo mientras duermes, lo cual no es cierto, ¿no? En cuanto a cosas de memoria declarativa, sobre todo si claro. lo Bueno, no se pueden aprender nuevas cosas, pero sí se puede aprender mejor lo que ya aprendimos el día. O sea, eso definitivamente, ¿no? O sea, es lo que... O sea, ¿qué pasa si estás aprendiendo un idioma y luego cuando te vuelves a dormir vuelves a escuchar? Bueno, yo no funciona. Creo que funcionaría mejor con el olor, de hecho. A lo mejor, o sea, por lo que dice esto, porque es memoria declarativa el lenguaje. Bueno, ahí Andrew Thomas Andrew ya hizo ese experimento, pero él observa que no es, o sea, que cuando pasa las palabras en onda lenta, de hecho en una fase específica de onda lenta, es cuando mejor se recuerdan. Pero mientras duerme. Sí, de ondas lentas, pero si se lo ponen REM, no, como decía Sadie, en el REM parece que tiene más prioridad la memoria procedimental. Y memoria emocional también se ha relacionado mucho. Ok. Pero bueno, nosotros en el grupo hemos visto que también el sueño no es de pues es justo para la memoria de las emociones. En general, definitivamente hay una relación entre el sueño y la memoria, cualquier tipo. ¿Sí? O sea, todas las pruebas y estudios que citan ellos es eso, ¿no? O sea, miren como todas las pruebas siempre, si duermes después de aprender algo, lo recuerdas mejor que el que durmió solo 5 minutos. Sí. Durmiste pero pues justamente esto no se había hecho y por eso es como tan innovador en el sentido de que pues, se está clasificando más específicamente qué es sueño, ¿no? O sea, qué parte del sueño es, pues tiene más relación con qué tipo de memoria, ¿no? O aprendizaje. Y sí, bueno, el hecho del olor, o sea, de que se vea que sí se puede consolidar mejor con un olor, pues sí, a mí sí me da una asunto la imaginación de que sí se pueden crear terapias para aprender mejor ciertas cosas, ¿sabes? O sea,
te digo que en las caricaturas se ve como alguien pone un idioma, ¿no? Sí. Se duerme y ya amanece aprendiendo a hablar, así, hablando francés o algo así. O sea, eso no se puede aprender nuevas Ajá. cosas, pero sí se puede consolidar mejor lo que aprendemos. Y pues, Y la formación de hábitos, al final es memoria procedimental. Nada Sí. más procedimental. supongo que sí, es más posible. Entonces, ¿Qué tal que en tus letras? ese le puse azul como a la parte que consideraba más importante, ¿no? Como para entonces, bueno. Sugerencia, no hagan esto que hace Rafa de atascar la diapositiva de Dos oraciones y una imagen. Aparte te lo sabes, lo explicas. Sí, bueno, más o menos, no sé. Tu texto tiene que tener nada más las palabras clave que te hagan a ti recordar lo que vas a decir. Y ya. O sea, no tienes que atascar la diapositiva. Sí, está muy lleno. Pero, pues bueno. Pues, concluyendo, o sea, repasando lo que ya venimos haciendo, que es específicamente que el olor es un buen estímulo para asociar a memorias declarativas, que el sueño de ondas lentas, ¿no? Parece ser clave para la consolidación de este tipo de aprendizaje. Y que bueno, justamente que el hipocampo, o sea, esto es particularmente porque el hipocampo, ¿no? O sea, estas memorias tienen que recorrer menos, por así decirlo, para llegar al hipocampo que las procedimentales que van al cerebelo o a la corteza motora, ¿no? O sea, es diferente, por eso no funcionó con la memoria procedimental. Bueno, eso lo dice aquí, ¿no? Hay pocas pruebas de que las habilidades procedimentales se puedan condicionar a señales del contexto, de los olores. Justamente debido a que las áreas de procesamiento olfativo no tienen el mismo acceso inmediato, como las que sí tienen las hipocampo. Más. Pues, bueno, sí, y la teoría principal, ¿no? Que es que la reactivación durante el sueño parece ser como también clave para el fenómeno de consolidación, o sea, independientemente de tus datos, o de que te condicionen el aprendizaje como no. Al parecer, pues sí, justamente esta teoría del downscaling que decía antes, sí, no es la única que tiene pruebas ya específicas de cómo es que no es la única manera en la que el cerebro consolida nuevas memorias. También lo hace mediante la reactivación de lo que aprendió durante el día. Esa es como la principal conclusión que me deja clara. Es que la manera en la que se consolidan los recuerdos durante el sueño es mediante la reactivación. Y justamente que particularmente la memoria declarativa, o sea, que el hecho de que veamos que la memoria declarativa tiene una relación como más importante con el sueño de ondas lentas, pues justamente nos hace a ver que sí hay una especie de orden durante el sueño de los tipos de memorias. Quizá no muy específico, no dado, pero no es basadas. Definitivamente el tipo de sueño que se vea perturbado va a tener una relación al tipo de memoria que se vea. Y pues bueno, igual, como decíamos, no, esto no contradice la teoría pasada de que hay una disminución, ¿no?, de conexiones, o sea, que se está como limpiando el sistema. No sabía, podría ser las dos. Pero pues bueno, básicamente ese es el artículo, ¿no? Me gustó que tuvieran muchísimos grupos, o sea, que pudieran hacerlo con 5 grupos diferentes, ¿no? Y además la tomografía. Resonancia, perdón. Porque sí es como ya muchísima prueba, o sea, ya no es nada más un grupo control. Y justo a mí me sorprendió particularmente que durante el sueño REM no pasó el mismo efecto, ¿no? No se pensaría que en cualquier etapa del sueño estuviera ahí.
Y pues bueno, también viendo este artículo, no sé si lo estaban promocionando, pero hay una máquina que ya hace esto, te lo ponen en la cabeza y te vas a dormir, es una diadema, y la máquina detecta cuando estás en sueño de ondas lentas. Pero esta no libera un olor, esta pone música o algo muy específico que tú quieras poner, como en orden de... No sé si esa esté comprobada científicamente, pero ya es algo que se vende en Amazon. Sí, Sí, y bueno, además te ayuda a monitorear tus sueños, sí, no ver sí. qué tanto. También hay relojes, ¿no? Y Exacto. parches, Pero lo anillos. curioso de esto es que la inteligencia artificial dice, ya entró en sueño de unas lentas, pon la música de Vivaldi, ¿no? Pon supongo que ya después podrán dar por evolución de su tuyo, ¿no? pero sí me imagino que es como, o sea, una herramienta para hacer terapias de aprendizaje. No sé. Puede ser. No es nada más una manera de probar que durante el sueño se consolidan las memorias por la reactivación, sino también como, pues es como útil, ¿no? O sea, bueno, me imagino. Sí, sí, claro. También. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguien en la computadora. ¿Alguna pregunta de los que están allá? ¿O comentario? Comentarios, sí. Crítica constructiva. Que ya no están. Ya los dos se fueron. Bueno, yo Creo que los perdimos desde hace... a ver, espera, Sí, que no se oímos sí, bien. a ver. Espera un ratito. Permítanos, Corina, es que no se escucha bien. A ver, habla. Ah, ya. Hola. Sí, ya. Hola, ya te escuchamos. Ya, nada más un par de comentarios. Uno es que esto del sueño MOD y la reactivación, pues en realidad no se han... Ay, perdón, espérenme que me están hablando. Un segundo, ya me conecto. Sueño donde es la respiración. Del mod, ¿no? Pero ellos la mencionan. En el artículo vienen unas de las referencias, ¿no? Ya, perdón, ay, es que estoy aquí con el derecho. Así que esto del framework, eso es en general lo que pasa es, en los artículos es que no encuentran, ¿no?, evidencia de la reactivación. Desde hace mucho tiempo, desde los primeros artículos, es donde se resalta, ¿no?, los primeros artículos, los primeros trabajos de Matt Wilson. Y luego, pues, no lo han encontrado. Entonces, hace poco salió el trabajo de Mike, que lo que reporta es que la memoria de procesamiento, ¿no?, que es, las habilidades motoras, es una tarea que es una tarea motora, en ratas es esa, pero entonces se reporta que este tipo de tareas motoras pues se facilitan, se reactivan la atención memórica. Es un poco es la idea en general. Sí, mencionan eso. Sí, eso es lo que se espera, que no haya reactivación en el sueño memórico de la declarativa. Claro. Sí, pues justo por eso no hay como realmente razones, ¿no? Digo, aquí está otra prueba para confirmar eso, pero no hay como razones todavía yo siento válidas para confirmar que se puede consolidar, ¿no?, mediante un olor, justamente, pues, el aprendizaje motor. También algo que vi en las referencias es que hay otro tipo de aprendizajes, pero justo con sonidos y con otro tipo de estímulos. Entonces quizá eso sea posible, pero justo como en el sueño REM, bueno, amor, no hay
pues ese patrón que se ha encontrado en el sueño de ondas lentas, pues no tiene mucho motivo. No, bueno, eso está ya reportado apenas, eso ya se pensaba y sí se reportó en el 2020, está en la justo donde se ve esto de las habilidades motoras y la activación en el sueño móvil, un poco va por ahí. Y respecto al otro mecanismo, como estaba diciendo Sadie, sí es esto de escalamiento sináptico a la baja durante el sueño de los sueños, que es lo de Toroni. Entonces, es como un mecanismo, según yo, que nos proponen para explicar pues algunos fenómenos que ocurren durante el sueño, ¿no? Como más a nivel sináptico, de integración sináptica sobre todo. Y ese es como el mecanismo en ese nivel. Y lo otro, el que ocurre en la reactivación, que contiene el campo, la corteza, eso ocurre, ¿no? Eso tiene que ocurrir con todos los interesantes. No importa si es motor o no motor, en general, con todos los interesantes, es como un mecanismo más general. Y, ya. Sí, pues sí, es lo que, o sea, sí hay una especie de orden, no sé, o sea, es lo que a mí me da a entender un poco, que el sueño no está totalmente así, o sea, justo por eso existen los usos del sueño, porque cada uno corresponde a un proceso específico, que en parte tiene que ver con la consolidación de la memoria del día, ¿no? De las cosas que hicimos durante el día. Algo que pues quizá podamos pensar es que pues, para un aprendizaje motor, quizá otro tipo de estímulo, ¿no? Y durante el sueño humor se podría replicar este experimento para ver si con otra clase de estímulo, ¿no? Y con otra clase de aprendizaje específico, pues se puede lograr este mismo efecto. Eso estaría bueno, no sé, o con otro tipo de humor. Pues viendo exactamente qué hace el cerebro en cada etapa. Pero pues sí, esas son las conclusiones que saqué. De cómo es que se da la consolidación del sueño y de cómo sí es posible estimularla, ¿no? Mediante un condicionamiento. En este caso, pues, memorias declarativas con olor, justamente porque las dos tienen conexiones más directas al hipocampo y porque particularmente el olor no altera el ciclo de sueño. Es un estímulo muy conveniente para que la noche lo tengas y que te despiertes. Pero bueno, eso es más o menos todo. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario? A ver, bueno, yo tenía como una duda en la parte metodológica. ¿Cómo controlaban la saturación del olor en el aire? En el aire. Ajá, bueno, no sé, porque puede que tenga un efecto distinto si saturan el olor en los receptores. Pues lo único que mencionaban es que particular, o sea, eran en cuartos controlados, o sea, que estaban todos limpios, sin olores. Sí, porque ¿verdad? Te ponen como así olor, nada, olor, nada, como Claro. si de repente desapareciera. Se desapareciera el olor. De hecho, es curioso que lo menciones, porque en el experimento donde no le dan olor, no es que no le den olor, dice que le están dando una sustancia inolora. No sé, eso dice en el artículo, ¿no? Yo lo puse como sin olor, pero no especifica bien a qué se refiere con sustancia inolora, pero le está dando una sustancia. Lo único que menciona respecto a eso es que los cuartos donde se hacen son particularmente, o sea, que no se utilizaron químicos para limpiar, porque eran bebés, ¿no? Y que era un perfume de rosas, ¿no? Así que era como, y que se difuminaba rápido. O sea, porque, pues sí, es nada más literal como un perfume de mujer, ¿no? Lo dejaban así, y que más o menos tardó 30 segundos en disiparse. Entonces, pero es el único detalle que mencionaba. Y pues mientras dormían era lo mismo, ¿no? Cerca de ellos, pero no muy pegado a la misma, más o menos, un pequeño spray de olor de rosas.
Y sí, bueno, las otras personas, spray inodoro, supongo. Pero, pues, bueno. Sí, es buen punto, ¿no? Porque cuando hacemos experimentos tenemos que controlar todo eso. ¿No? ¿Qué cantidad de olor le va a llegar? Le tiene que llegar igual a todo. Entonces, todos esos detalles deben ser controlados. Sí, hay varios de esos detalles que no menciona, pero sí también me lo pregunté, o sea, porque justo la gente, si yo vengo de comer carnitas, o sea, vuelo mucho ya algo, ¿sabes? Y pues eso puede o sea, perturbar al que tengo al lado, ¿sabes? Que me huele, o no sé, pero según yo, pues bueno, hacer un pequeño hincapié nada más en que el área de tu estancia está haciendo. Pero, pues sí, son de las únicas cosas que también es porque es bien difícil este tipo de estudios, por lo que vi, porque se requiere laboratorios de sueño y pedirle, sobre todo conseguir gente que te diga, sí, claro, voy a irme a dormir ahí varios días. Bueno, en esos lugares les pagan. Pero pues justo no, o sea, Aquí es amor al arte. entonces asumo que sí había una onda controlada de varias cosas. Porque sí, mencionan que están en un laboratorio de sueño, que son, o sea, cada grupo son más o menos 18 personas, o sea, es bastante gente. Entonces, pues sí, asumo que sí tenían bastante control de muchas. Ah, y bueno, lo padre de aquí es que también ya el patrón de unas lentas, o sea, ya no es que esté alguien viendo así la pantalla de, se activó, o sea, ya es una computadora que está, ajá, que ya monitoreaba a la persona antes, y entonces tiene como cuando activarse y se libera automáticamente. Ahí nomás mencionaba que todo se hace automático. Justamente porque si está bien dormido y entra una persona, no puede hacer ruido. Entonces, pues también por eso me genera confianza ese tipo de estudios, ¿no? Porque se ve que le metieron ganas. Pero bueno, ¿alguien más? Allá los que están en su casa cómodamente acostados desde su cama. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Creo que ya no. Pues bueno, Y ya, ¿verdad? pues ya acabamos, sí, ya es la última. Pues sí, ya pueden ver que no nada más por los resultados, sino porque con imágenes, ¿no? Se ve cómo se activa. No hay duda de que es eso. Pero bueno, pues muchas gracias. Ah, sí, gracias. Muy bien, muy bien.